yo viví en la Ciudad de México, pues yo era una niña de ciudad, esa es la realidad, y pues irte a Sonora, que está súper lejos de la Ciudad de México, era un reto muy importante. Nunca, nunca es tarde para tener esos diferentes mentores, ni tampoco decir solo voy a tener uno. Yo he tenido la suerte de tener N número. Yo he sido muy afortunada de toparme en este camino con mucha gente, muchos colegas que han decidido apoyarme y ser mentores míos. Hoy tengo la suerte de tener a mi coanfitriona en este episodio de Cerdocast. Esta vez, Laura, vas a ser entrevistada y siempre te escucho, te sigo obviamente en los episodios y pienso, tengo que hacer un episodio con Laura para sacarle más. Yo sé que aportás un montón como anfitriona y esta vez dije, tenemos que aprovechar esta oportunidad, estos premios, de los cuales quiero que nos cuentes un poquito más en detalle que vas a recibir el próximo mes y aprovechar para desarrollar un poquito y que aportes esta vez desde tu rol de invitada también. Así que Laura, nada, un gusto tenerte en este episodio de Cerdocast como guest, ¿sí? Muchas gracias, Leandro, por la invitación. Para mí también es un placer que me inviten. Como dices tú, siempre estamos entrevistando gente, entonces ahora ser la entrevistada, pues es muy interesante estar del otro lado y muchísimas gracias a Cerdocast por esta invitación. Bueno, y un tema un poco fuera de la caja, pero totalmente relevante para, no solamente para la industria porcina, sino también para cualquier desarrollo personal y profesional que uno esté buscando. Me enteré medio como que por parte del equipo, obviamente, que interacciona con vos y dije, bueno, aprovechemos esta oportunidad y quisiera primero que nos cuentes, estás viajando un montón, estás realizando diferentes trabajos como consultora, contribuyendo de diferentes ángulos en la industria porcina y en el próximo mes vas a recibir dos premios súper meritorios que yo sé que no es, a ninguno de nosotros nos gusta mucho hablar de nuestros logros, pero quiero que lo tomes como un reflejo y como una contribución a la industria. Que nos cuentes un poquito de qué premios hablamos, a qué corresponden y qué impacto tiene en la industria. Claro que sí. Mira, Leandro, el primero es una beca que da la Fundación Marta Costa, que justamente en Cerdocast ya entrevistamos a Marta. Tiene una fundación en la que ella ha decidido apoyar a los estudiantes que realmente han expresado el interés en la industria porcina, que como tú sabes, ahora cada vez se vuelve más difícil atraer a gente a nuestra industria. Entonces, Marta Costa lo que hace es que da una beca y busca a gente que se ha dedicado, que ha mostrado interés, que ha mostrado pasión por la porcicultura. Y entonces la próxima beca que va a dar la fundación, pues la dan a mi nombre, la vamos a dar en la UNAM, porque siempre se da para estudiantes en donde el mentor o la mentora haya estudiado. Entonces, esto es lo que va a suceder el próximo mes. Me tienen de sorpresa, todavía no sé quién va a ser la persona, el estudiante o la estudiante a la que vamos a apoyar, pero la idea básicamente es que a partir de ese momento yo me vuelvo su mentora, cualquier cosa que esta persona necesite para la introducción a la industria, etcétera, pues yo voy a estar al cargo oficialmente, vamos a decir. Ese es el primero, que es un honor realmente porque pues esta fundación tiene ya años apoyando estudiantes y afortunadamente todos ellos han seguido la carrera en veterinaria. Entonces esa es la primera, eso realmente para mí es un honor, más que un homenaje, es un honor. Y la segunda es realmente un homenaje muy bonito que hace CIPA, se dedican ellos es una asociación de la proteína animal y ellos cada año escogen a 3 mujeres líderes en el área de aves, en el área de bovinos y en el área de porcinos. Y este año pues me conceden realmente ese privilegio de considerar que lo que yo he aportado a la industria porcina pues vale la pena que me hagan un homenaje, me den un premio. Así que la verdad es que va a ser un mes muy lindo, va a ser un mes de muchas emociones, muchos amigos me han expresado que van a estar en Guadalajara, uno de ellos, lo otro no sabemos dónde va a ser, pero pues me dicen que van a estarme acompañando y eso es muy bonito, tener a la gente con la que has caminado en en estos pasos, en estos 42 años ya, Leandro, van a estar conmigo y vamos a celebrar que, bueno,
según lo que juzga el mundo, he podido aportar a la industria porcina. Así es, Leandro. Excelente. Bueno, Laura, felicitaciones antes que nada y qué suerte para la persona que reciba más allá de esa beca, esa mentoría. Yo recuerdo cuando recién me recibí, primero que uno muchas veces no consigue visualizar cuando está un poco desconectado de la industria, cuando no tiene un background familiar y no tiene esa experiencia de cómo es el día a día del veterinario haciendo cierto tipo de trabajos. Capaz que con una veterinaria de pequeños animales uno está un poco más familiarizado, pero cuando hablamos de trabajar con cerdos, uno muchas veces tiene una desconexión total de lo que implica ese estilo de vida, porque es eso al final lo que más importa, es ese estilo de vida que implica muchos trabajos y me acuerdo, y siempre lo mismo, pero me recibí sabiendo un poquito de mucho y mucho de nada, yendo a una de las mejores universidades de Latinoamérica y la importancia de tener a alguien con esa experiencia que pueda llegar a orientarnos, a facilitarnos algunas decisiones o algunas informaciones para tomar buenas decisiones. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo lo viviste vos en tus inicios, ¿no? Y qué rol ves hoy que tiene el de mentor en el desarrollo profesional de cada uno. Fíjate, Leandro, que fue muy interesante porque yo cuando entré a estudiar veterinaria quería trabajar en caballos. Yo pertenecía a un lienzo charro, entonces los caballos, siempre veíamos a los veterinarios que iban a apoyarnos. Entonces yo desde antes de terminar la prepa dije, voy a estudiar medicina veterinaria. Pero ya cuando entro, pues yo, según yo, tenía muy fijo, muy claro el que iba a estudiar, me iba a dedicar a caballos, pero tuve la gran suerte de tener 3 grandes profesores en el área porcina, que fue el doctor Gilberto Lobo, el doctor Juan José Maqueda y el doctor Alberto Estéfano. Y yo no los escogí, sino que esa pasión con la que ellos hablaban de los cerdos, de lo que hacían, empecé a decir, esta área suena muy interesante. Es como ellos nos platicaban, pues tanto de la parte de patología como de la parte de programación que tienes que tener, la parte de cómo tienes que tener contacto con tus productores. Y entonces esa pasión fue la que me llevó. Ellos me ayudaron para que desde el tercer año que estuve en la carrera, ellos nos organizaban para hacer estadías en diferentes granjas. Y a mí me tocó irme a Sonora con otros 3 compañeros y fue así como caí en el mundo de los cerdos. Entonces, más que dijeras un mentor, esa pasión con la que, no, que en la que se expresaron y bueno, obviamente yo entonces pues me pegué a ellos, ¿no? Siempre estaba preguntándoles. Maestros muy estrictos, maestros que si tú le decías quiero ir a las prácticas, sí, pero vas a ir todos los sábados conmigo a las 6 de la mañana, nada de que este sábado sí, este sábado no. Entonces ellos me fueron transmitiendo esa pasión, ese aprendizaje, ningún egoísmo, nunca me dijeron o si no lo sabían, yo lo voy a averiguar, Laura, y lo compartimos. Y fue así, Leandro, y ellos hasta la fecha solamente he perdido el contacto con el doctor Lobo porque él se fue a Estados Unidos, sé que está por allá y que está bien, pero con el doctor Maqueda y con el doctor Estefano, pues siguen siendo, ellos no sabían que iban a ser mis mentores, si hubieran sabido a lo mejor dirían no, pero así es como yo inicio con esa pasión que me transmitieron de decir, mira, este es un área muy interesante para trabajar. Así fue como inicia lo que podríamos decir mis primeros mentores. Excelente. Sabes que tenemos un inicio un tanto parecido. Yo quería trabajar con caballos cuando me metí a la carrera de veterinaria y en la mitad, bueno, ya para el final, un docente de nutrición, empezamos a hablar de números, de números de producción, de la eficiencia del cerdo y demás, y a mí es algo que me encantó, me apasionó, pero sin haber pasado por ninguna granja, ningún sistema de producción, porque en ese momento de la carrera no tenía esa parte de exponerte y decidí mi rumbo, pero claro, después de recibido no tenía contactos, no sabía cómo ingresar. Y me acuerdo que de hecho yo había aplicado a un trabajo en una empresa multinacional que cuando lo vi dije, esto es mi sueño. Y a vos te respondieron, Laura, porque a mí esa vez no me respondieron de nada de ninguna aplicación, pero bueno, era un veterinario más, entre otro montón, aplicando ese trabajo. Y ahí fue donde decidí, un poco random, irme a hacer experiencia a Estados Unidos, que es algo que recomiendo muchísimo porque la experiencia es desafiante, pero uno aprende muchísimo y se forma. Y después apliqué el mismo trabajo 2 años después y ahí sí me llamaron y pude entrar, pero creo que yo puedo aportar desde a veces cómo se siente uno cuando está comenzando y esa necesidad de tener un mentor, de tener alguien en que apoyarse y vos, por supuesto, con tu experiencia desde cómo puede contribuir un mentor a este tipo de necesidades, ¿no?
Exacto, te cambia la vida porque pues yo la oportunidad de poder estar yendo a granjas, las estadías en Sonora eran de 2 meses, era el tiempo de vacaciones. Entonces, como dices tú, pero de todas maneras sale uno, aunque yo tenía pues ya por lo menos una idea más clara de lo que era la producción porcina. eh, Eso me ayudó mucho también a que ya iba encaminada y a saber qué era lo que tenía que estudiar un poco más, qué era lo que iba a tener que hacer. Y sobre todo, Leandro, que es algo que le recomiendo a toda nuestra audiencia, pues es que a, aceptemos esos retos, porque a veces yo viví en la Ciudad de México, pues yo era una niña de ciudad, esa es la realidad, y pues irte a Sonora, que está súper lejos de la Ciudad de México, era un reto muy importante irte a un área que no conocía gente, un área pues que iba a empezar a trabajar en las granjas. Entonces, pero fue un reto, fue algo que medio lo analicé, mis papás me animaron mucho a irme, tuve siempre ese apoyo. Entonces, eso es algo que si la vida, porque yo pienso que la vida me dio esa oportunidad, mi hermana decía que las estrellas se enfilaron, se alinearon, y dije, bueno, pues para allá voy y para allá fui y para allá estuve casi 15 años allá en Sonora hasta que decidí yo poner mi propio despacho de asesoría, Leandro. Triad brinda soluciones innovadoras para un mundo en constante evolución. En Triad garantizamos la salud y el bienestar de los animales, ofreciendo productos, servicios y soluciones comerciales innovadoras, sustentables, tecnológicamente avanzadas y rentables que aportan al cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes. Laura, para los que nos están escuchando y para orientarnos en eso de quizás ir a buscar a un mentor, a ver, no tiene que ser con ese título, pero sí tener a alguien para conversar, de referencia, quizás con experiencia, para intercambiar ideas, o uno aportar a otros profesionales que quizás están comenzando, están un poco más perdidos que uno y poder aportar desde la experiencia que uno tiene. ¿Hay algo así como es muy tarde para comenzar con esto? Uy, no, no, para nada. Fíjate que yo tuve la suerte que desde que me fui a esta empresa, ahí también conocí a otro de mis grandes mentores, el doctor Mike Schwacker, pero para mí ha sido muy bueno. Yo creo, Leandro, que ahora que reviso cómo fue que me fueron aceptando, que me fueron compartiendo, fue porque yo les preguntaba mucho. Yo no tengo ningún empacho en preguntar, en decirles, a ver, y estudiar, o ese es otro punto muy importante. Si tú, la persona con la que tú quieres preguntarle, con la que quieres compartir esas inquietudes, ve que además tú te responden, pero también te dicen, estudia este libro o ve esto, si realmente ven que tú sí tienes ese interés, que realmente estás aprovechando esa mentoría, pues siguen, siempre van a estar a tu lado, siempre te van a seguir acompañando. Entonces, si ven que trabajas, si eres responsable, o sea, hay muchas cosas para las cuales un mentor, a mí ahora me da muchísimo gusto porque cuando vamos a congresos últimamente he estado escuchando a varios de lo que yo considero colegas excelentes que dicen, bueno, es que aquí está Laura que fue mi mentora o que es mi mentora. Yo digo, pues yo lo único que hice fue compartir con ellos. Yo creo que un mentor es una persona a la que tiene más experiencia y que decide trabajar contigo, apoyarte, darte la mano, pero siempre que también se vea que tú lo estás aprovechando. No es tarde, Leandro, porque yo a los 40 años me fui a estudiar mi doctorado. Yo ya tenía, es la experiencia que te comento de Sonora, yo ya tenía mi despacho de asesoría. Y un día Carlos Pilluan escucha unas cosas que estaba haciendo yo con el PIRS y me dice, te invito a que te vengas a estudiar el doctorado. Y yo dije, no, por favor, yo ya estoy en mi cuadrito de confort, ¿no? Y finalmente mis productores, Carlos habló con varios de mis productores y me dijeron, te tienes que ir, Laura, esta es una oportunidad que es única. O sea, imagínate, yo ya me fui cuando ya tenía una zona de confort, un trabajo muy bien establecido. Y yo te voy a decir una cosa, este mentor me cambió mi vida. Carlos Pilluan me cambió mi vida profesional porque me enseñó que no solo la experiencia, sino que había que tener la ciencia, que había que aprender realmente a diferenciar entre lo que podrías leer en un libro. En esa época no teníamos tanta internet ni tanta comunicación fácil. Y Carlos me cambió la vida porque me hizo pensar de una manera muy diferente. Me retó muchas cosas. Carlos, bueno, al ser tu profe de doctorado, pues obvio,
él sí te corrige muchas cosas, él sí nos pedía, y era un hombre extremadamente estricto, pero también era un hombre que compartía con nosotros, con todos los alumnos. Entonces, ahí sí, ahí es donde un mentor sí te escoge, porque tú lo sabes, no, los profes de posgrado escogen a sus estudiantes de acuerdo a las características que ellos consideran que son importantes, pero nunca es tarde, nunca, nunca. Mira, yo, por ejemplo, ahora en algunas cosas que he tenido que estar aprendiendo, porque tú sabes, sustentabilidad, todo lo que es bienestar animal, pues tenemos que ir aprendiendo, y son cosas que a lo mejor sabes un poco, pero que no las manejas al 1000% y que hoy las tenemos que manejar en la asesoría global que damos. Entonces, yo últimamente pues he estado escuchando con gente que son muy expertos en esa área. Yo, repito, soy mi preguntona y ellos me están aceptando y me responden todas esas preguntas, pero siempre y cuando tú también respondas apoyando esa enseñanza que te están dando. Así que nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde para tener esos diferentes mentores, ni tampoco decir solo voy a tener uno. Yo he tenido la suerte de tener N número de, algunos de ellos desafortunadamente ya no están con nosotros, pero he tenido muchos, muchos mentores, Leandro. Yo he sido muy afortunada de toparme en este camino con mucha gente, muchos colegas que han decidido apoyarme y ser mentores míos. Un ejemplo de que uno nunca deja de aprender, ¿no? Y eso tiene que aceptarlo porque la industria cambia, las necesidades cambian y uno si no va a buscar esa nueva información queda completamente desactualizado o outdated, ¿no? Sí, no vigente o no competitivo. Y una cosa que mencionás es, dentro de lo que hace a mentoría, que es súper interesante, uno muchas veces piensa cuando se forma en habilidades duras, en conseguir hacer análisis estadísticos, en conseguir formular dietas, en conseguir saber ser un experto sobre PERS, pero ¿qué rol juegan esas habilidades blandas que nos definen y nos sirven para otras cosas, ¿no? No solamente el trabajo diario? Muy importante ese punto, y te voy a decir, yo últimamente he estado trabajando muchísimo con Gastón Imola, habilidades blandas, porque él se encarga de todo eso, de formar equipos y de seguir con la capacitación. Y a mí me ha hecho aprender tantas cosas que a veces nosotros, como tú lo dices, no lo tenemos porque nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que ver qué plan vamos a establecer en la granja. Y hoy por hoy es tan importante esas habilidades blandas. Y fíjate, como dices, no es solamente trabajando con los equipos de granja, con los productores. Hay veces que me siento y digo, ¿qué diría Gastón? ¿Cómo me diría que lo expresara? Carlos Piñero es otra persona que a veces me dice, Laura, sería mejor que utilizases vas a decir lo mismo, pero de una manera diferente, porque a veces la comunicación, o sea, ellos también, además de muchas otras cosas, se han vuelto coaches para mí en el aspecto de cómo decimos las cosas. Tú me conoces y muchos de los que nos están escuchando me conocen y saben que yo voy a veces demasiado directo y eso puede caer mal. Puede ser que piensen que a lo mejor crees mucho o que eres demasiado crítica, que sí soy, definitivamente, pero esa habilidad blanda de cómo comunicarlo, cómo llegue para que hagas reflexionar, es muy importante, la manera en que lo digas y que no se tome como una agresión, sino como algo positivo que estás haciendo y que entonces permita justamente que haya reflexión sobre esos puntos. Entonces, como bien dices, no es solamente en mi trabajo de todos los días, sino personas que han influido también en cambiar un poco la manera en la que uno dice las cosas, cómo las dice, para que realmente tengan un impacto importante. Así que mentores de todos tipos, lo que, como te decía, yo sí a veces en el momento no termino de captar, pero yo soy una persona que después en la noche o el fin de semana reflexiono mucho de lo que pasó en la semana, las pláticas que escuché, y trato siempre de incorporarlas también a mi trabajo y a mi vida personal, como bien lo dices, Leandro. Laura, y vos estás residiendo en Canadá, pero viajás por todos lados aportando desde tu experiencia, no solamente como consultora, sino también como mentora. Y considerando el impacto que tiene este tipo de mentoría sobre los equipos y sobre las empresas, básicamente porcinas, si uno puede, cuando hace esas mentorías o esas consultorías dentro de, vos visitas por Colombia, visitas en Argentina y en México, pero si uno puede
enseñar a que sea un efecto derrame, un efecto cascada para que, digamos, las personas con más experiencia y mayor perfil, por así decirlo, puedan transmitir esto hacia abajo y se vea reflejado en la productividad o en la eficiencia del trabajo. Así como entrenar a alguien para ser mentor, yo creo que es difícil. Otra vez, volvemos a la idea de por qué, porque cada quien es diferente y cada quien lo ve de manera diferente. Lo que yo trato de hacer es transmitir todo este conocimiento. Eso que te digo, a veces por ser muy crítica, a veces la gente piensa que la estoy regañando y no. Pero yo no me detengo, Leandro, no me detengo en decir ni lo que está mal, pero también soy una persona que me gusta mucho felicitar a mis equipos, felicitar a una persona cuando hace muy buen trabajo. Y eso yo creo que es lo que los lleva a tomar seguridad y conforme van conociendo saben muy bien que si les digo vamos a cambiar esto o lo debemos hacer de esta manera o no era lo que yo buscaba, pero también eso, felicitación, sí, definitivamente se va haciendo una cascada porque esas personas también van aprendiendo y a sus equipos o las personas con las que van teniendo contacto también lo van haciendo. Yo también trato de muchas veces decirle, no, pero esto lo hemos platicado ya varias veces, a ver dónde está fallando, porque a veces uno también puede no estar comunicando correctamente las ideas. Entonces es muy bueno también tener esa relación con los equipos y saber ver si las cosas se están diciendo bien y siempre los invito a que participen, a que compartan. Yo creo que ser mentor al final del camino es compartir tanto tus experiencias, por ejemplo, yo en 42 años, como también el conocimiento, también, por ejemplo, ser crítico con las personas para que ellos o ellas aprendan también a ser muy críticas. Y eso tú lo vas viendo en tus equipos, vas viendo esa madurez tan importante porque al final del camino es eso, madurar. Y sí, yo lo he visto en mis equipos, a mí me gusta mucho y te voy a decir también por qué, porque eso evita tanta rotación. Cuando la gente se siente contenta, cuando la gente está en un ambiente correcto de trabajo, de relación personal, eso también va pasando, se va llevando a las diferentes personas con las que cada uno de nosotros vamos trabajando. Entonces, sí, aunque no decida uno que va a ser mentor, acaba siendo mentor y debe hacer uno pensarlo, lo que te decía, de la mejor manera posible, siempre pensar cómo voy a mejorar. A mí me gusta mucho leer estos libros de cómo mejorar, de cómo presentarte, de cómo hacer cosas, hacerlas de mejor manera. Y lo hago, la verdad, eso sí lo hago porque sé que tengo mucho contacto con la gente, sé que puedo tener un impacto positivo o negativo y entonces digo, hay que prepararse para realmente poder hacer al máximo ese impacto positivo con cualquier persona con la que tú te estás relacionando. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Mencionás algo, Laura, que quiero destacar. Uno a veces encuentra oportunidades de corregir o de mejorar un poquito los resultados o el desempeño de ciertos colaboradores y uno podría empezar por ahí con el riesgo de lastimar cierta susceptibilidad. Todas las personas son diferentes, ya lo sabemos, hay algunas que son más resilientes que otras son súper sensibles, pero nos interesa mantenerlas dentro de los equipos y a veces es tan fácil como comenzar por lo bueno para después pasar a la oportunidad. Y eso que vos mencionás de cómo uno transmite las cosas, de quizás no es esto estuvo mal, sino acá encontramos un punto de mejora. Y esa parece muy tonto, pero genera un resultado muy diferente en cómo se transmite eso, ¿no? Acaba de tocar un punto muy importante. Como dice uno, yo también, como en las granjas, aprendí mucho que llegaba, yo les decía, analice estos registros y miren, aquí tenemos estos puntos de mejora, de oportunidad. Es justamente como lo presento hoy cuando
tenemos que hacer mejoras, que esa es la realidad. Y exactamente como dices tú, no decir no, no decir esto está mal, sino, miren, en esta situación hay puntos de mejora, vamos a hacerlo. Y eso cambia mucho el ambiente en el que estás trabajando y el que la gente se te acerque, porque uno a veces puede parecer que es muy serio o a veces uno está callado y nos ha pasado, Leandro, uno conoce a tanta gente que a veces no reconoces a una persona y pueden pensar, esta persona hablé con esa y no me reconoce, pero a veces yo, por ejemplo, a veces les digo cuando estamos en una conferencia, si no los saludé, no se molesten. Vengan, platíquenme quiénes son y podemos seguir la conversación, porque a veces no es fácil, como bien dices, cuando uno tiene que viajar tanto, de recordar a todo el mundo. Entonces, a veces, los seres humanos, a veces nos complicamos demasiado la vida. A veces hacemos un mar de una pequeña gotita. Entonces, eso yo siempre les digo, acérquense, denos un abrazo, díganme y puedes seguir adelante sin ningún problema. Una buena relación. Laura, mencionaste a varios mentores que te han marcado en tu desarrollo profesional y personal también, y siendo que vos estás en un momento en el que estás tocando con esa varita mágica, yo pensaba que todavía no conoces a la persona que vas a mentorear, pero digo, qué suerte que, ya digo, qué suerte que tiene esa persona de tener a alguien tan experimentado con tantas capacidades. Mi pregunta es, ¿qué legado te gustaría dejar desde la mentoría que vos venís dando a diferentes referentes? ¿Qué huella te gustaría dejar a través de compartir tu experiencia y muchas veces la escucha y es un lugar de intercambio, ¿no? La huella que a mí me gustaría es siempre que no sé cómo se diga esa palabra, pero vamos a decir al alumno de un mentor, o sea, mis alumnos, siempre sean mejor que yo. Si yo los veo y ya los estoy viendo, esa situación de que yo haya podido sembrar esa semillita y ver que ellos y ellas están superando mucho de lo que yo hice, eso, Leandro, es simple y sencillamente haber transmitido esa pasión, haber dicho, esta es la mejor industria de producción animal que existe, y ver eso me dice, Laura, cumpliste con tu tarea, cumpliste con la tarea de que la gente que hoy, como decíamos, a veces las generaciones les cuesta trabajo estar en nuestra área, pero yo veo, ya voy en tercera generación, ya me tocó trabajar con los abuelos, con los hijos y ahora con los nietos, y me da mucho gusto cuando veo que sí, siguen sintiendo esa pasión y muchas veces me lo han dicho, estamos aquí porque tú nos has transmitido esa pasión, ese gusto por trabajar en la producción porcina. Entonces, si eso puede ser, si yo hago ese recuento, ese es mi legado, el legado que creo que estoy cumpliendo y espero que todavía me queden otros añitos más para seguir sembrando esa semillita, Leandro. Qué lindo, Laura, qué lindo mensaje, estoy seguro que sí. Laura, aprovechando que vas a tantos congresos y tenés tanto network, ¿no? Me gustaría cerrar el episodio con alguna nominación de alguien que te gustaría que entrevistemos, que entreviste yo o entrevistar vos, obviamente dentro de Cerdocast. ¿Se te ocurre algún referente? Sí, fíjate que hace 2 semanas participé en un congreso y la última plática del congreso la dio el doctor Freddy Velázquez. Freddy Velázquez es un colombiano que está en el grupo APA. Y no te imaginas la plática como, tú sabes que la última plática de un congreso siempre es muy difícil porque ya no tienes tanta audiencia. Afortunadamente había mucha gente. No te imaginas la pasión con la que habló Freddy de la producción porcina. Y te voy a decir, y ya él lo sabe porque ya se lo dije, me hizo llorar. Me hizo llorar porque habló de esa pasión que a veces ya no tenemos. A veces nos queremos ir a que todo tiene que estar con máquinas, con inteligencia artificial. Pero cuando él habló de lo que a él le había dado la porcicultura, lo que él sentía, lo que él ha vivido en todos estos años, me hizo recordar tanto como te digo, a los abuelos, a los hijos y ahora a las nuevas generaciones, que la verdad lloré de emoción de decir, híjole, y se lo dije a Freddy, le dije, si algunos de las personas que están el día de hoy sufriendo las dificultades que nos está tocando vivir en la producción porcina, te escuchasen, pensarían 2 veces en que no quieren estar en la producción porcina, que quieren vender su granja. Entonces, a mí me encantaría que Freddy nos platicase, que todos los que
no pudimos, bueno, yo sí pude escuchar esa plática, escuchásemos esa pasión que tiene Freddy. En esta ocasión fue Freddy a quien me tocó escuchar, que tienen muchos de mis productores, pero la verdad fue súper inspiradora. Me regresé así con mi corazón súper lleno de decir, sí, sí se puede. Nuestra porcicultura sigue siendo la mejor industria en el área pecuaria. Así que me encantaría que Freddy nos platicara un poco de eso. Y te aseguro que vamos a trabajar en que tengas ese espacio acá dentro de Cerdocast, Laura. No me queda más que felicitarte nuevamente por todos tus logros, por todo el impacto positivo que generas en la industria, por los premios que recibís, ¿no? Que un poco le ponen la firma a ese reconocimiento. Y bueno, espero poder hablar con vos en algún episodio más adelante, ya sea como host o como invitada. ¿Sí, Laura? Leandro, muchísimas gracias a ti. Ha sido súper interesante. Como dices tú, es algo fuera de la caja, pero también yo creo que es algo súper importante para los que estamos, porque como decía el mentor, también es la persona que te da esas palmaditas en la espalda cuando a veces dices, ya no quiero estar aquí. Esas personas te escuchan, te dan esas palmaditas y te dan ánimos para seguir adelante. Así que muchísimas gracias, Leandro, y saludos a toda nuestra audiencia de Cerdocast.